Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Dominical y como todos los domingos nos encontramos para escuchar la palabra de Dios. Lo más importante, la iglesia en forma pedagógica, escalón por escalón, en una forma sistemática. Oye, ñande be katuhina lleva a pecha bella cañande y ñande o masai beñane donde ve ahí bueno pea la ñande yarañe a pea la yeikuana jamara yeikuana da ahí cuña muy inquietante peñane pues tu hume, sino que después, queridos hermanos, vamos a procurar poner en práctica. Es decir, tenemos que procurar que haga parte de nuestra vida, esencia nuestra. Eso quiere decir, queridos hermanos, entonces, esta presencia de un Dios que nos habla a través de su palabra. Y luego, evidentemente, que nosotros lo celebramos en la Eucaristía, en ese reunirnos, en ese atiguazú, en esa asamblea. Hoy, en este domingo, que ya estamos ya en la 15ª semana del tiempo ordinario. Veas, dice número 15, 15ª. 15 domingo vaya ya del tiempo ordinario, a tiempo ordinario dice el tiempo, la vida de cada día. Upe beñande ya es chacana, la ñandeña hendú. Vai cue beñande yarañe es a peña hendurire ñandeña moigo anga peñande yarare non debe. Allá ya poa lleva, porque es lo más importante. La práctica, queridos hermanos, no es simplemente como dicen muchos ahí. La fe, basta que creas en Jesucristo, digo la protestante, basta que creas, no, ahí basta que creas. El creer significa justamente, yo soy cristiano, yo conozco a Cristo, yo esto, y ya te me cuera bella. Umi, o ella para ellas en Mireco y Mena, que esto, que aquello, bebé. Yo creo en Jesucristo, pero continúa de la misma manera. Eso entonces, simplemente, queridos hermanos, una forma de engañarnos, pero espejismo. Y el Evangelio de Jesucristo. De tomar la cruz cada día y seguirlo. Y es difícil. Es ancha la puerta de la perdición. Es ancha. Aquí que venga todo el mundo. En nombre de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios quiere decir, mi hijo, yo te paso la mano para que vos te levantes
pero tenés que, después de entrar en la misericordia y experimentar la misericordia de Dios, ahora tenés que caminar en la justicia, porque Dios es justicia. Dios se manifiesta como el justo, ¿entienden? La definición de Dios es la justicia. Cualquier uña de botabe, ella de sigo, ave, ya tú la nevieco, ya la nemena, yu, ave, todo vale. De ella, y mapeando, otro día, pega, sí, pega, tú ella, poñan de ya, Andrea, a pesar de eso, allá. Me elan de 10, unas de plata miño, y así, todo adelante. No, queridos hermanos. Aquí entonces justamente la palabra de Dios nos está insistiendo y nos está diciendo que la misericordia de Dios, podemos equivocarnos, todos somos pecadores, que tire la primera piedra el que no tenga pecado, pero justamente sí, señan de yara amoñe punuse ye petape bahu, a señan de yara hipotande. Siempre tenemos a llevar. Y para eso está la palabra de Dios, para eso están los sacramentos, para eso está entonces el encontrarnos como comunidad donde todos nos ayudamos, porque entendemos que el que está enfermo, el que está caído, necesita del hermano que está todavía sano, de ese hermano que lo puede levantar y que le puede ayudar a caminar. Hoy entonces esta primera lectura, queridos hermanos, es del libro del Deuteronomio, capítulo 30, del 9 al 14. Moisés habló al pueblo diciendo: el Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo. Porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes, que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá con nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No. La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Palabra de Dios, hermosísima esta lectura, Deuteronomio, segunda ley. ¿Verdad? Primero nos habla de esa prosperidad, queridos hermanos. Para llegar a la felicidad necesitamos después entonces de otros elementos. Primero nos habla de la prosperidad, es decir, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Pero después te está diciendo: todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor. Este momento de nuestra reflexión. Cuando hayas observado sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley. Quiere decir que la ley, la Torá, queridos hermanos, es para nosotros el camino que nosotros vamos a hacer para llegar a la felicidad. Si cada uno, oiko iñacane, evidentemente que lo único que está haciendo es dividiendo, ya hemos oído con Iñandeume, dividiendo el grupo, dividiendo las familias, dividiendo a sus propios hijos, dividiendo a la iglesia como tal, es decir, a nuestra propia comunidad. Y por último, nos dice que es fácil conseguirlo. Te dice luego: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, nada ven de pobre oína, nada ven de yara y donde, nada ven de roga pupe oína, nada ven de copa y tema oína. En la comunidad está, en tu hermano, está en ese vecino, está en tu mamá, en tu papá, en domina la y ande. Ya ños en domina, llevas allá ya pona veña de yara ande. No hay entre nosotros, no hay por la Italia, la nos enduya.
sino que la nos induce a un botado. Y a la esta mañana. Por eso te dice, no está lejos ni tampoco está más allá del mar, para que digas quién cruzará el mar por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo. De ahí por ahí va. Y hoy en día sí que es más fácil con todos estos medios de comunicación, lleva ñanguaje por todas partes. Queridos hermanos, estos tres elementos son muy importantes. Prosperidad, felicidad, comunidad que valga la pena. Escuchando la palabra de Dios y sabiendo que está siempre en nuestras manos, a nuestro alcance. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Un dolor de cabeza menos, al menos para el presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, Nunzio Galantino, que es quien ha afrontado el escándalo de la compraventa del número 60 de la avenida Sloane en Chelsea, en el centro de Londres. El edificio es objeto de un juicio en el Vaticano en el que está acusado, entre otros, el cardenal Angelo Becciu por supuesta estafa a las arcas vaticanas durante el proceso de adquisición, con comisiones millonarias y hasta el chantaje de brokers para devolver al Vaticano la propiedad del edificio. De una primera ronda de 16 ofertas, el año pasado al final ha sido vendido a la sociedad Ben Capital por 214 millones de euros. El APSA ha aclarado en el comunicado oficial de la venta que las pérdidas totales registradas en la compraventa de la propiedad se cargarán al fondo de la Secretaría de Estado, sin tocar al óbolo de San Pedro y, por lo tanto, a las donaciones de los fieles. Georgia ha querido celebrar por todo lo alto sus 30 años de relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Lo ha hecho con una actuación del coro de la Catedral de Tbilisi en el magnífico escenario de la Capilla Sixtina. La vicepresidenta del país deja claro el significado de este evento. Un símbolo de amistad, de colaboración, de fraternidad entre personas que representan creencias diferentes, pero que quieren seguir cantando de forma armónica y en un mundo en armonía. Y es que en este país de mayoría ortodoxa siempre han mantenido una buena relación con la Santa Sede. Nuestra colaboración no es solo de estos últimos 30 años. Ya éramos socios y amigos mucho antes. Incluso bajo la Unión Soviética, el patriarca Giorgio Ilias II visitó la Santa Sede. La realidad es que desde el Vaticano se ha apoyado la integridad territorial de Georgia en momentos difíciles. Rusia invadió Georgia en el año 2008, así que para nosotros es fácil entender lo que significa una agresión así. Entendemos el dolor y las dificultades que crea un ataque enemigo. Con una guerra a las puertas de casa desde Georgia, esperan que la relación con la Santa Sede contribuya a unir esfuerzos por la paz en la región, y la armonía de la música siempre ayuda. La misa con la comunidad congoleña en Roma estuvo marcada por el ritmo y la alegría desde el primer momento. Francisco esperó sentado mientras la procesión atravesaba el pasillo central. El ministro vaticano de Asuntos Exteriores, Paul Gallagher, era quien cerraba la columna. En su homilía, el Papa reflexionó sobre el pasaje en el que Jesús manda a 72 discípulos a predicar el Evangelio. Les dio pocas indicaciones, pero muy precisas. La primera de ellas, que fueran casi sin nada. Spesso pensiamo che le nostre iniziative ecclesiali non funzionino a dovere perché ci mancano strutture, ci mancano soldi, ci mancano mezzi. Questo non è vero. La smentita viene da Gesù stesso. La otra indicación que Jesús dio a sus discípulos y que Francisco destacó fue que no les envió solos, siempre fueron acompañados por otro discípulo. Curioso questo. Li inviò a due, dice il Vangelo. Non da soli, non per conto proprio, sempre con il fratello accanto. Mai senza il fratello, perché non c'è missione senza comunione. Non c'è annuncio che funzioni senza prendersi cura degli altri. Por último, el Papa pidió rezar por la paz en África Central y para que las familias afectadas por la violencia superen el resentimiento. Capaci di superare ogni sentimento di astio, ogni sentimento di vendetta, superare la tentazione che la riconciliazione non sia possibile,
ogni attaccamento malsano al proprio gruppo che porta a disprezzare gli altri. Fratello, sorella, la pace comincia da noi. Francisco dijo que así serán ejemplo para otros y mostrarán que la paz es posible, que todos pueden aportar su grano de arena en la reconstrucción de países en guerra. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos nosotros en este domingo dominical, como siempre, muy hermoso la palabra de Dios. ¿Verdad? La segunda lectura la tomamos de la carta del apóstol San Pablo, que él escribió a los cristianos de Colosas, Colosenses. San Pablo les escribe esta carta, estamos en el capítulo 1, del 15 al 20. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Queridos hermanos, entonces aquí nosotros con esta carta estamos de nuevo encontrando la centralidad de Jesucristo, la centralidad del anuncio entonces de la buena noticia. No hace mucho, queridos hermanos, nosotros celebramos una gran solemnidad que fue la de
la Santísima Trinidad. La Trinidad. 3 personas, un solo Dios. ¿Verdad? Que Dios se manifiesta de 3 maneras. Esto es un concepto teológico, queridos hermanos, porque Dios se puede manifestar de miles de formas. Pero en el concepto teológico, con estas 3 personas, personare, manifestarse, estamos diciendo la grandeza total de un Dios que se nos da a conocer, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, vamos a volver a entrar en eso que celebramos en aquella oportunidad. Espero que todos lo hayamos entendido muy bien. Pero ahora entonces esto nos hace entender, simplemente lo hacía como introducción para que entendamos esta segunda lectura. Porque Pablo justamente nos está hablando de la centralidad del amor de Dios que se manifiesta justamente en su Hijo Jesucristo. Aquí está, queridos hermanos, el caracú entonces de la revelación bíblica. La Biblia se centra, es la centralidad de Dios amor, de Dios Padre, que envía a su Hijo, como dice San Juan. Dios amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo, que se encarnó, que entró, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. A Pablo ¿verdad? Y nos vuelve a mostrar y nos vuelve a decir la centralidad de Jesucristo. El amor de un Padre amoroso que nos dio todo. El hombre que peca, que se aleja de Dios. Dios que hace todo un plan y dice, nuestra historia. Dice que nosotros mismos vamos a tener que entender el amor suyo y nosotros tenemos que volver a recuperar lo que hemos perdido, enviando a su Hijo Jesucristo que camina con nosotros. Por eso está la centralidad de Jesucristo aquí con nosotros, queridos hermanos. En la vida de Jesucristo nosotros estamos encontrando nada más y nada menos que el amor infinito de un Dios Padre que nos ama, que nos quiere. Pero será urubigere y cuaponaramba ebareya ponaramba ella pareña capuana emañamombureja ni la tirigane tindu bebeina cumboya de tir bebé epuagena haya poquena pei por mía. Ahí está la centralidad. Eso quiere decir la centralidad de Jesucristo. Da la estilo protestante y bebé sapucaireína esto y aquello. Aquí es entender verdaderamente que el amor de Dios, el mensaje de un Dios verdadero que nos ama tanto y que envía a su Hijo, que se encarna, que camina con nosotros. Y eso es lo que Pablo está súper enamorado y conoce, ¿verdad? Pablo conoce demasiado bien esa historia de salvación porque él mismo vivió en esa situación. Hasta que se encuentra con este amor misericordioso de un Dios y que lo levanta de esa peaje. Incluso se acuerdan que Pablo en esa conversión dice que estaba ciego como unas escamas, ¿verdad? Se quedó ciego. Quiere decir que entonces Eva venían de Yara la ome Eva de Cueje y Chupea lleva añandebe, ¿verdad? Y con Ansome. Y ahora, después de descubrir la presencia de Dios, dice que a Pablo mismo se le caen esas escamas. Y ahora entonces eso es lo que él comienza en este himno de nuevo a sintetizar y a decir. Miren entonces, él es la imagen de Dios invisible. O que ahí se imagina el amor de un Dios que nos quiere tanto. El primogénito de toda creación. Él es Dios, porque en él fueron creadas. Es decir, aquí la centralidad de Jesucristo es para hablarnos de su divinidad. Pero después nos habla también y dice, él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Queridos hermanos, y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Quiere decir que la centralidad de la comunidad, la centralidad de nuestra vida humana, y la iglesia de verdad, sino que la misma humanidad tiene que entender el amor misericordioso de Dios Padre que se manifiesta a través del envío de su Hijo que se encarna.
Y entonces Dios mismo quiso que en él residiera toda la plenitud. Ese, Peñandella Yuhua lleva, Peñandeyara Arupibe. Ahí nosotros encontramos entonces la plenitud de nuestra propia vida, porque quiso reconciliar en Jesús todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Queridos hermanos, si entendemos esto, evidentemente que vamos a adherirnos totalmente a Jesús. Vamos a adherirnos totalmente a su evangelio. Pero adherirse y fe significa después ponerlo en práctica. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñandeyara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyara Ñe YouTube. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe Dominical. Como siempre, la palabra de Dios viene a nuestro encuentro. Esta es la tercera lectura que tenemos, es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Estamos siguiendo en este ciclo. Lucas 10, del 25 al 37. En este capítulo, un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino.
Después lo puso sobre su propia montadura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, y por ahí tengo la ñajendúa lleva. Este es el famoso buen samaritano, decimos nosotros, ¿verdad? Del buen samaritano. Pero qué interesantes son las preguntas aquí de lo que nosotros hoy celebramos en este 15º domingo del tiempo ordinario. Estamos hablando de la centralidad. En la primera lectura lo leíamos muy bien, ¿verdad? De esa centralidad de la ley, de la Torá, para que exista felicidad, para que exista prosperidad. En la segunda lectura también, carta a los Colosenses, en este himno maravilloso de Pablo, de nuevo, Jesucristo, el primogénito de toda criatura, el amor infinito de Dios que envía a su propio Hijo para salvarnos. Y el buen samaritano. Y aquí de nuevo el centro, queridos hermanos, está en la caridad, en el amor, la centralidad entonces de Dios que nosotros encontramos en el hermano. Es decir, nosotros le encontramos a Dios en nuestros hermanos. Miren que este judío que cayó en manos de estos asaltantes, que quedó ahí medio muerto, y pasan 2 hermanos suyos judíos. Uno es un sacerdote y el otro es un levita. Había tenido ya preparágina también, ¿verdad? De la tribu de Leví, es decir, los que están encargados del culto religioso. Con ágina, toda la parte cultural, la parte ritual, la parte de lo que es entonces la relación con Dios, que es muy importante, ¿verdad? Ustedes saben que en la división, ¿verdad?, de las 12 tribus a Leví, y por eso viene levitas, ellos se encargaban, esa tribu era encargada directamente de hacer toda la parte religiosa del pueblo de Israel. Entonces aquí nos está diciendo, el sacerdote que viene, después el levita que viene, lo único que hace es dar la vuelta, o mañana, y porque en realidad, según la ley, queridos hermanos, según la ley, ellos no podían tocar a ese que estaba allí ensangrentado, porque magullado, ensangrentado, medio muerto. Ellos ya no podían ir a Jerusalén al templo a ofrecer sus ofrendas porque ya se quedaban impuros. Esa era la imposibilidad. Da ego menen la iñaña vive, da ego la iñaña vive. Menen con ibe jinja eko ama ego lo coge segue esta velha o mañana está la laji quai injin hoy quai vea o yo le ahí mi ve vamos a pai ve ando ya poimba eve do ya poimba eve. Ahí está, queridos hermanos. Entonces aquí, en realidad, esta es una gran crítica que nos está haciendo nosotros el Evangelio. Porque esta mañana ya la pareía. Ya llegó cristiano, llegó pea, llegó a misa jabe, llegó a confesar, gente maoya lleva. Pero después, queridos hermanos, dejamos que existan chicos en la calle, dejamos que existan indígenas que indignamente vinían de Upicuera o Icobe Calle lleva, que fueron nuestros primeros, los dueños aquí de estas tierras y de estos lugares. Hamba eñan de Yeyapo, hamba even de Yeyapo. Vergüenza es lo que tenemos que tener, ¿verdad? Nosotros aquí estamos, entonces, en este sentido, nos estamos igualito, modelo para nosotros, este sacerdote y este levita, que simplemente algunas veces ya televisión, ya es radio, ya parlamento, hoy ya pongo las leyes, ya me lleva para que puedan vivir dignamente, ya de todo hay, de todo hay. Pero
uno sale de la calle y siempre ve lo mismo. Va a ese hogar. Ñande yapu. Quiere decir que ya upa la plata, ya upa. Peña me eva a cuello y fuera. Apea a las sacerdotes, a la levita. Es decir, es un modelo para nosotros para entender. Vea la paradigma, oye, con el término un poco más difícil. Paradigma quiere decir un modelo. Nos estamos nosotros comparando con este sacerdote y con este levita. Pero no termina ahí, queridos hermanos. Sigan mirando un poco profundamente lo que viene a continuación. Es aquí donde viene este samaritano. Y el samaritano era un acérrimo enemigo de un judío. Imagínense. Y este samaritano dice que se baja de su burrito, de su caballo, de donde sea, y se va y le venda sus heridas, le limpia sus heridas. Uno que era su propio enemigo es el que después se preocupa de esta persona. Queridos hermanos, esta entonces es una crítica tremenda a todos aquellos que simplemente estamos mirando la ley, pero en realidad no estamos cumpliendo esa ley porque no estamos haciendo que nuestras familias, que nuestro país, que nuestra sociedad cambie en realidad. Cambie en positivo, a favor verdaderamente de la sociedad, de la comunidad. Por eso, y termino con esto, queridos hermanos, como el Evangelio mismo nos dice, ¿verdad? Jesús al final, cuando pregunta, ¿quién es el que fue verdaderamente prójimo de ese que cayó ahí, estaba mal herido? Y el doctor de la ley le responde bien, el que tuvo compasión de él, el que tuvo compasión. Y por eso termina el Evangelio Jesús diciendo, ve y procede tú de la misma manera. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Ya enduriré con ñande yara ñe lleva. Ya esa peamíquena, ya esa míquena. Va y gatuñan de ella ya poco como comunidad, allá baña cambia mi agua. No está bien aquí dar una limosnita. Ahí yo ya cambié. Esa es mi conciencia, nomás parece que yo ya con eso a cumplima. Ame ema suerte níquel mi. Y monedita mi. No, ese no soluciona nada, queridos hermanos. Soluciona cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad en el sentido de la comunidad, en el sentido religioso, en el sentido social, en el sentido político, en el sentido económico. Todo lo que significa nuestra propia sociedad. Ve y haz tú lo mismo de Yara en este domingo. Volvemos enseguida con más de Yara dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes.
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Nosotros aquí nos encontramos siempre reflexionando con la palabra de Dios. El Señor que viene a nuestro encuentro. Y este es el fragmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Responde siempre a las preguntitas que ustedes envían también. Aquí una de las preguntas justamente nos hablaba y nos preguntaban sobre el prójimo. Ella la ñandé. La ñantender, ella la ñandé, ya calculara, allá armala ese prójimo ahí la gente. Porque aquí también, justamente hoy en el Evangelio, el doctor de la ley le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo, verdad? Y entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos la definición de quién es el prójimo. Y tengo a vendas a ella de la ñane tiempo lleva la ñañe en mi jangua de todo lo que significa y todo lo que implica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el significado del prójimo. Pero por lo menos alguna cosita lleva, vamos a ir sacando y vamos a procurar poner, entender para llevarlo también a la práctica. Pero algo importante, Gina, lleva este fragmento, nos hace entender la aplicación, sobre todo, entender lo que el Señor nos dice y ahora entonces procuramos aplicarlo a nuestra propia vida. Según el Nuevo Testamento, justamente en esta lectura, ¿verdad? Cuando el escriba le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Por dónde voy yo? Es probable que todavía no asimilara a este prójimo con su hermano, miembro del pueblo de Israel, posiblemente. Asimilar y decir, este que está aquí es mi hermano. Y Jesús va a transformar definitivamente la noción de prójimo o cambiata de yara con este evangelio que escuchamos hoy, sobre todo Lucas 10. Consagra el mandamiento del amor. Primera cosita, queridos hermanos. Ya esa lleva más ese prójimo quién pa pese yo que pe oña se queréis ese es el prójimo, el próximo sería en castellano, mi próximo, ese que está a mi lado, pero dice la prójimo. Entonces ni veña de ñande ya se yo que la se yo que. Bueno, y entonces Jesús consagra realmente aquí al yo que, al prójimo. ¿En qué sentido? Diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solo entonces concentra en él los otros mandamientos, sino que lo ensalza indisolublemente con el mandamiento del amor de Dios. Viendo monague. Porque es importante. Entonces, primero, cuando le dice cuál es el mandamiento más importante, y aquí la respuesta es amarás a Dios sobre todas las cosas, y a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu vida, con todo tu esfuerzo. Así le tenés que amar a Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos estaba diciendo. Bueno, hasta ahí está todo bien. Pero después enseguida te envía el segundo elemento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la verdadera consagración, queridos hermanos. Upe peñan de ella es shahina, hayay cuajina, va ella va peñan de yara, la ñandera el ju. Va ella va peñan de yara, lleva hoy cuave, eñan de homo y peñan de pobre. Que el amor al prójimo es el mismo amor a Dios. Y esa es la verdadera consagración. Antes en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, era más bien el darse cuenta, y bueno, me voy con temé, pero yo un poco desde afuera. Medio coraayente, pero a mañana ya, bueno, vamos a tan de la chepo, lleva a con temé. Muy brillante. Sin embargo, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos a un Jesús que consagra al hermano. Ahí ya es tu hermano. Ese que está a tu lado es tu hermano y te lo hace entender por ese amor que vos le tenés a Dios.
Apega tu moña de ya pues ahí lleva. Oyupe oña yo por ando vende vireco, por ando de mena, por ando de la cuera de me cuera. De icore jaljuñan de yara, ñaño, por ando mina. De icore jaljuñan de yara. Pero ahí la ya chistea mi hangman te lleva. Sino que profundamente amamos a Dios, le queremos a Dios. Y entonces, queridos hermanos, ¿saben qué? Si le amamos a Dios, evidentemente que le vamos a amar al prójimo. Y eso es lo que significa aquí la consagración que está haciendo Jesús en su evangelio. La Yajajuro veñan de Yara, Yajaju veñan de la Bisabe. Le voy a contar un caso que a mí me hace siempre hasta llorar, queridos hermanos. A una vez en Diga Tuyo venía a Mombeupa. Espero que aquí pueda contarles todo, ¿verdad? Lo que escuché de los labios de Monseñor Zacarías Ortiz, que ya esté en el cielo, ¿verdad? De feliz memoria. Algo una vez en el Chaco, algo como obispo del Chaco, del Alto Paraguay. Y ahí dice que recorriendo las estancias, una de esas noches se quedó en una estancia a dormir. Estaba en la peoncuera, unos 20 peones, ven las 8 de la noche ahí, o pariré de haber hecho todas las cosas, ponían blastigay, me pujaré debajo del árbol, ahí para conversar, ¿verdad? O otra cosita ella lleva, bueno, en fin. Y él, como hacía mucho calor, dice, salió también esa noche a dormir y muy cerca puso su hamaca. A ver, ¿dónde hay por ahí? Y él estaba allá medio en el fondo y ahí hay un silencio en el Chaco ahí, un silencio. Ya guareteo me mate la arejendula, la heroína, pero allá. Bueno, y entonces dice que escuchó que estaban hablando los peones, estaban hablando de un sacerdote. Y ellos decían lo siguiente, cuando Shaila Monseñor y Jaina mo llevaba un monguetaje, ahí güey, un mene pepa y vea ojejueteñan de charabe. A veces yo me digo, amba erebio y yo la rompa, era ojete, aupear la ojeya la gente dejó su país, ojanwa, hoy coñan de apetebego ave. Y este sacerdote era justamente uno que venía, imagínense, de Europa, donde tenía todas las comodidades. No hay cote, y sin embargo, justamente estos peones se daban cuenta. Umene ojaljuete ñande yarabe. Ojanwa oiko ñande apetebe. ¿Por qué? Porque entonces significa que el amor al prójimo viene porque le amamos a Dios. No es porque los aljundente, sino que porque en el hermano nosotros descubrimos ese amor al prójimo, queridos hermanos. Y entonces eso es lo que aquí Jesús le está diciendo, ¿verdad? O sea, landere jaljuno veñan de yarabe. Vos no vas a ser corrupto. Vos no le vas a robar al Estado. Vos no le vas a robar al ministerio. Vos no le vas a robar a tu propio hermano, es decir, a tu país. Tango en la upeante la maquinamba, ella la icatula amondala serapisa. ¿Cómo me voy a enriquecer? ¿Cómo quiero estar en el poder para hacer yo entonces todo lo que podemos hacer aquí, ¿verdad? De tránfuga. Queridos hermanos, entonces significa, ¿verdad? Esto que me decía ahí Monseñor Zacarías Ortiz, ¿verdad? Es una fuerza tremenda, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y ahí te enteñadeñas en domingo a llevar. Y como quisiera, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, y sobre todo los que están al frente, ¿verdad? De nuestros gobiernos, de nuestros municipios, al frente de nuestra iglesia, al frente de nuestras capillas, de nuestras comunidades, de nuestras familias, lleva. Uno veñan de yara, ya yepita sota hoy, la ñan de membucuera, de ñandera cuerane, añaita gente de ya guatata gente de pero vean, ya Juan de yara. Recuerden que justamente las otras lecturas también, tanto la primera lectura que escuchamos hoy, como esa segunda lectura también a los colosenses y el Evangelio, vienen a decirnos lo
la lectura clave que tenemos que hacer de la palabra de Dios. Entonces, la centralidad de Jesucristo, decíamos hace rato según Colosenses, es porque Dios amó tanto al mundo. Aupe veñan de ella yesa cuálleva, porque ya se peñan de yara Dios Padre, ñan de la jueterei. Aupe ya veñan de ya juveñan de yara. A peñan de ya jujaya veñan de yara, porque hoy veñan de ña, veñan de corazón, me lleva. Entonces, queridos hermanos, nosotros somos capaces de desvivirnos por los otros. Fíjense en los grandes santos. ¿Por qué son grandes santos dentro de la iglesia? Y entonces estas personas, queridos hermanos, llegaron a la santidad porque amaron verdaderamente a Dios. Por ahí se comienza. Y entonces, dejemos ya ahí de estar diciendo cualquier cosa, sobre todo al estilo protestante, ¿verdad? Venga, ve a Jesucristo, venga cualquier cosa, no. Venga con la pene santo, que esto, que ella vende idolatría. No, quiere decir que no había entendido y te oirá. Porque aquí entonces, ese santo, lo que nos está mostrando y nos está, y ahí pues cuy que de la página, vea, allí va, de Mumbai, nos está diciendo, reja juana peñan de yara. Porque la derecha juino peñan de yara bendica tu mo ayoimba de ver ella. El buen samaritano es lo mismo, ¿verdad? Entonces no se deja llevar simplemente por unas reglas, por unas normas, porque el samaritano incluso ni tenía reglas ni tenía normas. Ese sacerdote y ese levita, sin embargo, tenían reglas y normas que tenían que seguir y ellos se conformaban con esas normas y esas reglas. Y al final de cuentas, se olvidaban de lo esencial y de lo fundamental. Entonces, queridos hermanos, aquí está una centralidad en el día de hoy, en este domingo 15, ¿verdad? Con esta palabrita. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es ese que está a mi lado, mi próximo. Y mi próximo es todo aquel que está conviviendo conmigo, todo aquel de quien yo me hago responsable verdaderamente para que pueda crecer y ser feliz. Porque el Señor nos llama a la felicidad, queridos hermanos. Upeaco dice la salvación. Upeaco dice ina peñan de yara lo igual peñan de pusino mi hangwaisha, añan de mopua mi hangwaisha. Eso significa. Y entonces, aquí cuando se está definiendo al prójimo, estamos definiendo en primer lugar el amor que tenemos a Dios. Porque desde el amor que tenemos a Dios podemos encontrar en nuestro hermano, en nuestro prójimo, justamente a Dios. Para ser un poquitito más profundo simplemente, ¿por qué yo tengo que decir que en mi hermano le encuentro a Dios? Porque algunas veces nosotros le dejamos de lado a nuestros hermanos. Allá en amabio, peas, amabio, amor. Justamente porque si vamos al Génesis capítulo 2, versículo 7, justamente cuando nos habla de la creación del hombre, dice que Dios toma el barro, el Adamá, la tierra, el suelo, pero después ¿qué dice, queridos hermanos? En ese versículo 7 dice que el Señor insufló, sopló en sus narices el hálito viviente. Dice nefesh. Han-nefesh, hebreo dice peñan de yara putukwe. Quiere decir que en el fondo, queridos hermanos, la definición del hombre y del prójimo es que nosotros tenemos por dentro el mismo espíritu divino, el mismo espíritu de Dios. La nefeshina, peñan de yara putukwe. Dios sopló y entró dentro de esta tierra, dentro de este Adamá. Importante terei. Y por eso todos somos hermanos y todos tenemos que cuidarnos, respetarnos y ayudarnos. Bueno, queridos hermanos, pienso que hoy la palabra de Dios es una palabra maravillosa. Añajenduana, pero ni que la añajenduminta lleva, sino que desde ahora, sobre todo, como dice hoy el Evangelio, vete y haz tú lo mismo. Y les dejo la bendición del Señor que descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Ñande Yarañe Dominical.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.